Es un placer estar con ustedes en este horizonte de noticias para llevarles por el mundo de la información. Y tengo que empezar por decir que da un enorme entusiasmo el ver que está empezando a avanzar el mundo hacia lo que pudiera ser un principio de una salida al problema del coronavirus y de esta pandemia enorme que ha durado más de un año y que nos ha tenido a todos confinados. Ha cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer, nuestra forma de trabajar, de ser, en fin, de actuar, de todo. Y empiezo a ver que hay una evolución y esto me da mucho gusto comunicarlo a todos ustedes porque se ha ya declarado la necesidad, bueno, la posibilidad de que en los Estados Unidos, en lugares cerrados, se pueda uno ya desempeñar fuera, libre del cubrebocas, de esta mascarilla que ya era parte de nuestra vida, era parte de nuestra vestimenta, de nuestro uniforme, de nuestra forma de ser todos los días. Yo recuerdo todavía hasta ayer bajarme del vehículo y a la mitad del camino hacia donde iba, me acuerdo que necesito un cubrebocas y regrésate y búscalo y abre la puerta y póntelo y regrésale y otra vez. Pero afortunadamente ya los habitantes de los Estados Unidos vacunados contra el COVID ya no van a tener que usar el cubrebocas en espacios interiores, según se acaba de anunciar por autoridades sanitarias, y con esto se pone al día una serie de recomendaciones ante la pandemia que se van sumando a otras medidas que se han venido también modificando luego del avance de la inoculación. La ciencia es muy clara, asegura este comunicado. Está completamente vacunado una persona, está protegida una persona, puede comenzar a hacer entonces cosas que dejó de hacer debido a la pandemia. Esto dicho por los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en un comunicado, este CDC. Ahora el plan va enfocado a espacios cerrados. Se hace una nueva modificación a las medidas que estuvieron por más de un año vigentes y continúan siendo, digamos, las máximas afectaciones a nivel mundial. Pero a su vez esto hace que para los Estados Unidos, que ha sido el país más golpeado por la pandemia en términos proporcionales, también, hay que decirlo, ha sido el país que más ha avanzado en el proceso de vacunación, con 220 millones de dosis inoculadas. Se va ahora a los centros de vacunación y se encuentran pues vacíos o semivacíos. Todo el que esté completamente vacunado puede participar en actividades adentro y afuera, pequeñas o grandes, sin llevar el cubrebocas o respetar distancia física. Esto ya lo dice Rochelle Walensky, que es la directora del CDC. Sin embargo, las personas vacunadas deben de cubrirse la cara y mantener la distancia cuando van a consultas médicas, a hospitales, a centros de atención de largo plazo, por ejemplo, a asilos, cuando se viaja en autobús, en tren, en avión, modos de transporte público, mientras se encuentre en centros de transporte, entre otros, porque hay mucha gente que llega de todas partes, en puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses, estaciones de trenes, en prisiones, en refugios para personas sin hogar. No se habla en el comunicado de iglesias, pero me imagino que ahí habrá lo que sucedió, por ejemplo, ayer en Fátima, que de 150 a 200 mil personas que se recibían cada año antes de la pandemia, en esta jornada en Fátima se recibieron 7.500 en las que en la explanada del templo a Fátima hubo círculos que se pintaron en toda la plaza que guardaban los 6 pies de distancia entre unos y otros. Se hizo una gran cuadrícula y en esa cuadrícula, en 2 diferentes misas, hubo solamente 7.500 personas y nada más. Bueno, pero eso pasa en el mundo. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos otra vez, las personas vacunadas deben cubrirse la cara y mantener la distancia física cuando se den estos movimientos como los que aquí les acabo de citar.
Las personas se consideran completamente vacunadas 2 semanas después de la inyección de una dosis de Johnson & Johnson o 2 semanas después de una serie de vacunas dadas por Pfizer, BioNTech o bien por Moderna. Si ustedes están en este renglón, lo que les puedo decir es que afortunadamente ya la hicieron. También decir que ha habido un repunte del crecimiento en los Estados Unidos que se sintió el día de ayer, y también con ello un repunte de la mala correlación entre la oferta y la demanda, lo que nos lleva a una inflación. La inflación en Estados Unidos, como se está dando ahora, es temporal. ¿Cuál sería mi recomendación? Que si van a hacer alguna compra ahora de algo que implica una inversión para ustedes, pues háganla después, tárdense un poco, ya que en este momento los precios están muy alocados, se los decía yo el día de ayer, pero está empezando a haber un aplanamiento de la curva, y este aplanamiento de la curva trae pues cada vez más un atemperamiento a los precios como se están dando. Y por ejemplo ayer el Dow subió bastante, los mercados en Nueva York se expresaron bien, y esto nos habla de una economía que empieza a ser sana, y esto es motivo de mucho entusiasmo porque esto hace más empresas, forma más fuentes de empleo bien pagadas. hay en los Estados Unidos hay una fuerte alza en la economía que se está sintiendo en todos los sectores, empezando por el sector del campo, por el sector industrial, por el sector de servicios, y por supuesto que esto les pido, de nuevo se los pido. Miren, se están dando muchas más facilidades para tener una tarjeta de crédito, para acceder a un leasing, a un arrendamiento, para comprar un vehículo, hipotecas, todo se está ablandando en los Estados Unidos. Pero digo de los Estados Unidos porque esto empezará a ser para otros países también una pauta, ya que la economía norteamericana tiene la capacidad de arrastrar a otras economías o de llevar a otras economías a un mejor puerto. Y esto lo digo, por supuesto, por México, porque México es lo que nos interesa a nosotros, perdón por el resto, pero es lo que nos interesa a nosotros por nuestra vecindad y por el tipo de audiencias a las que llegamos, que son audiencias en las que todos o la mayoría tenemos una raíz en México. Quiero decirles a todos ustedes que hay en este momento una preocupación en la Unión Americana por los ciberataques. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, informó que después de haber dado una revisión exhaustiva a todos los datos que le arrojó el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, sobre el ciberataque a la empresa Colonial, su administración descarta que el gobierno de Rusia esté implicado en el ataque, pero aseguró que los hackers sí están en territorio ruso. Fíjense hasta dónde va la profundidad de la información. Viene de Rusia, pero no fue promovida esta andanada, este ataque, no fue promovida por el gobierno ruso, no fue ni siquiera auspiciada, a decir del reflejo de lo que estoy escuchando del presidente de los Estados Unidos. No creemos, y debo enfatizar, no creemos que el gobierno ruso haya estado involucrado en este ataque, pero tenemos fuertes razones para saber que los criminales que lo cometieron viven en Rusia. De ahí vino de Rusia. Esto lo dijo en una conferencia de prensa que dio el día de ayer. Indicó que ha estado en comunicación directa con Moscú para identificar a los responsables del ataque y acordar medidas para frenar su capacidad operativa. Dice que el Departamento de Justicia ha establecido un grupo de trabajo especial para prevenir ciberataques y llevar a los hackers responsables
ante la ley. Cuando tienes ataques de esta naturaleza, nos damos cuenta que todos los sistemas en el mundo ya funcionan en el ciberespacio. Ya no hay nada, ya no hay ninguna organización, ni trenes, ni sistemas de aviación, ni carreteros, ni de puertos, ni de nada, de suministros, de abastos, de energía, todo funciona en torno a sistemas. Y todos los sistemas, pues, pudieran ser susceptibles a ser vulnerados. Esto ha sucedido con el Pentágono, esto le ha pasado al oleoducto de Colonial, esto ha pegado directamente en instituciones que en México lo hemos sentido, lo vivimos en Petróleos Mexicanos, que incluso hasta pedían un rescate porque se devolviera la información y el control. O sea, según informaciones públicas del FBI, estos ataques podrán evitar que en el futuro otros se pudieran perpetrar y tenemos que estar preparados. Los ciberexpertos del FBI investigan esto que paralizó a la infraestructura energética de los Estados Unidos, y el grupo que se cree es el responsable estaba publicando datos de irrupciones en otras 3 empresas, incluida esta firma tecnológica de Illinois, que fue la que fue desquiciada y que dio como resultado la inoperancia de los ductos de Colonial. Y con ello, pues no se paralizó por las reservas. Pudo haberse paralizado, pero sí se ralentizó. Sí se hizo más lento y en algunos lugares incluso tortuoso el suministro de gasolina. Afortunadamente ya todo está otra vez en orden y solamente hay que reportarles a ustedes que esta debe de ser, así lo toma la autoridad norteamericana, lo toma el presidente Biden, debe de ser una lección para que no se vuelva a repetir. Es igual a cuando sucedió lo de las Torres Gemelas en el 2001. Vino el ataque y después del ataque cambió todo. Cambió nuestra forma de vivir, de viajar, se implementaron arcos, se pusieron revisiones, quítate esto, aquí tu computadora, no más de 100 mililitros, todo se cambió, pásate descalzo, en fin, todo se cambió. Y al haberlo hecho, se cambian los formatos, pero lo más importante es que se aprende. Y el aprender, yo pienso que es un asunto que es prioritario. Aprender de lo que suceda y capitalizarlo, evitarás problemas futuros y evolucionarás. Lo malo es cuando se te da algo y lo repites y lo repites y lo repites otra y otra y otra vez y llegas a los mismos problemas. Quiero decir que la orden para reestructurarlo todo requerirá que agencias federales utilicen medidas básicas de ciberseguridad, como por ejemplo la autenticación multifactor. Exigirá nuevos estándares de seguridad para los fabricantes de software contratados por el gobierno federal. Así es como está operándose y creo que de aquí en adelante los passwords, los códigos, todo lo que ya porque ya lo tenemos ante nuestros ojos, tendrá que ser un evento y una serie de eventos cotidianos. Bueno, hasta aquí las cosas. Quiero nada más manifestar a todos ustedes que lo que sucede en este momento en el mundo está digitalizándose cada vez más y la digitalidad que está para quedarse pues no tiene ya regreso, ya no tiene vuelta. Quiero también informarles a ustedes que se han dado muchos ataques en la zona de Gaza, allá en Cisjordania, entre Israel y esta zona de Gaza, esta franja. Ha habido en las últimas horas ataques masivos y concentración de piquetes del ejército de Israel en la zona fronteriza. Ha habido devastación, ha habido ataques que han socavado todo.
El, el camino hacia la pacificación tiene múltiples llamados. Las organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, al frente con ella Antonio Guterres, hace un llamado a la conciliación, a la pacificación. Bueno, un actor que se puso en la escena de esta intentona es Vladimir Putin, que dijo, mucho cuidado, hay civiles que pueden estar involucrados y pueden morir, no podemos relajarnos y tenemos que llegar a un entendimiento. Por supuesto que ya los enviados diplomáticos de los Estados Unidos a nombre de Joe Biden están ya en el lugar, están tratando de establecer los nexos con, obviamente, grupos de Hamas, que son rebeldes, junto con el gobierno palestino y el gobierno israelí. Es obviamente mandatorio que se sienten sobre la mesa y que sobre esa mesa se escriba todo lo que serían los primeros pasos para otra vez volver a pacificar la zona. El problema es lo que dice Vladimir Putin, que en esta refriega pues hay víctimas que son la gente, que es la sociedad civil, que son niños, que son mujeres, que no tienen la más mínima idea de lo que está pasando y de esta demencial, esta locura que se nos presenta. Pero sí quiero enfatizar que para nosotros el punto nodal de la atención del mundo está en Medio Oriente ahora otra vez. Y vuelvo a repetirlo, esta ocasión algo me late en el corazón aquí que tiene un carácter diferente. Esto lo veo más fuerte, lo siento mucho más belicoso, como si hubiera grados, ¿no? Lo siento muy exasperado, lo siento fuera de control. Y Benjamín Netanyahu tiene frases muy duras, muy contundentes como esto es solamente el principio, la guerra ya comenzó. En nuestro México, miren, ayer en la noche, 19 horas tiempo del centro de México, en Cajeme, en Sonora, vino un crimen artero. El licenciado Abel Murrieta, el ser humano Abel Murrieta, quien fuera procurador allá en las épocas de Eduardo Burs como gobernador de Sonora, hoy aspirante de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, fue victimado a tiros, sin mediar palabra. Llegaron, lo rociaron de balas, lo mataron, lo dejaron tirado en la calle y se fueron. ¿Quiénes? Pues podemos adivinar por dónde viene el asunto y no se trata de que aquí en el periodismo le hagamos al adivino. Pero este hombre, Abel Murrieta, aparte de que fue procurador, como les digo, fue y ha sido para la familia Levarón su abogado. Esta para mí es la pista y el vínculo para pensar que esto fue un cobro de cuentas de aquellos que también hicieron lo mismo con la familia Langford y con la familia Levarón. Yo pienso que se necesita poco para pensar que por ahí van las cosas. ¿Qué pasa con México? ¿En dónde están los esquemas de seguridad institucionales? Se vendía en el pasado que había una estrategia de seguridad para México. Bueno, por lo menos eso fue lo que vendió Felipe Calderón cuando empezó su gobierno y cuando siguió y cuando terminó. El presidente Peña Nieto decía que tenía una estrategia diferente, nunca la vimos, pero por lo menos había espionaje sucio, pero había una secrecía que se manejaba dentro de las secretarías de Estado en donde se pasaba información y había reacciones en algunos casos, en algunos no. Ahora, lo que se está dando en nuestro país es un total descontrol absoluto. Por ejemplo, fíjense, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
por los Derechos Humanos de la ONU urgió a las autoridades de México a localizar a 2 activistas, Claudia Uruchurtu Cruz y Grisel Pérez Rivera, que llevan 40 días, 40 desaparecidas. Ambas son, porque quiero decir, seguir pensando que son activistas defensoras de los derechos humanos. Fueron vistas por última vez el 26 de marzo pasado. Tanto Uruchurtu Cruz, que la vieron en Nochistlán, en Oaxaca, como Pérez Rivera, que estaba trabajando y la vieron en Tlalmanalco, en el Estado de México. Desde entonces no se sabe nada. Pero cuando no son desapariciones, o sino asesinatos a mansalva como el de Abel Murrieta, nos damos cuenta que si eres un activista por los derechos humanos, si buscas de una forma lícita, buena, espero, de un político que hace campaña y que desea llegar a servir a su población cajeme, o 72 otros eventos similares que se han dado en este camino electoral, estamos metidos en una guerra. Y sobre esa guerra no veo una reacción de México. Espero, y lo digo no como un cliché, sino realmente espero que haya en nuestro país todo menos la idea de acostumbrarnos. No podemos acostumbrarnos, no podemos darnos por vencidos, no podemos hacer sentir a nuestros hijos que en México no hay justicia, que no hay seguridad, que esto es una ruleta rusa. Solamente les digo a ustedes que yo no veo, desde mi perspectiva, no veo a un presidente ocupado, preocupado por la seguridad en México. Él semanas atrás ha dicho, se acabaron las masacres. No voy de acuerdo, señor presidente. No se ha acabado nada. Este es parte de este horizonte de información que les tengo para todos ustedes. Les agradezco como siempre el favor de su atención y les invito para que se queden ustedes aquí en centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y nuestras plataformas y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano. Soy Pedro Ferriz de Con y siempre les agradezco. Gracias. Hasta luego.